Hola mi gente, ¿cómo les va el día? Pues a mí bien, hago este mensaje solo para decir algo que debí decir desde el prólogo, solo que se me olvidó XD, tanto los personajes del juego de Zenless Zone Zero como los de Jujutsu Kaisen no me pertenecen, todo el crédito a sus creadores. Bueno, creo que eso es todo lo que tenía que decir, así que aquí les dejo con la obra de Megumi. Nos encontramos en la pelea final del incidente de Shinjuku entre el hechicero más fuerte de todos los tiempos Ryonen Sukuna y el que era su anterior recipiente Yuji Itadori, pero todo esto ya lo sabemos, lo único que no sabemos era sobre la otra cara de la moneda, ya que por el otro el hechicero Megumi Fushiguro, el que ahora era el nuevo recipiente, estaba viendo desde el interior de su alma el como su mejor amigo Itadori estaba tratando hacerlo entrar en razón, pero una parte de él no quería volver ya que pensaba que no merecía vivir después de todo el desastre que había causado. Él había matado a su hermana y a su profe Gojo, además de que en estos momentos estaba tratando de matar a su mejor amigo, y esto era algo que él no podía soportar más y solo quería que todo acabara. Megumi: profesor Gojo, lo siento, perdón Tsumiki y perdón Itadori. Estos eran los pensamientos del poseedor de las 10 sombras, el cual ya se había rendido, pero cuando ya se había dado por vencido, sintió como es que el alma de Sukuna se estaba desvanecido de a poco, y cuando volvió a abrir los ojos vio como es que Sukuna había lanzado el corte que parte al mundo directo a Itadori, el cual no pudo esquivar el ataque de Sukuna y fue partido en dos, pero el corte no fue solo lo suficientemente fuerte para cortar el lugar en donde se encontraban, sino que también había cortado el mismo cielo, en el cual se abrió una brecha en la cual se empezó a ver el espacio, pero no solo eso, sino que la fuerza de atracción que provenía de esa brecha fue lo suficientemente fuerte para llevarse a Megumi, el cual ya se había liberado del rey de las maldiciones, sino que también el cuerpo sin vida de su amigo. Mientras que tanto el cuerpo de Itadori, de Megumi y Itadori habían sido absorbidos por esta brecha en el cielo, esto era visto por Shoko desde una de las teles, donde anteriormente estaban observando la pelea entre Gojo y Sukuna, todo esto mientras ayudaba a curar a todos los heridos que venían del campo de batalla. Shoko: ¿pero qué técnica fue esa?, se pregunta mientras ve la brecha cerrarse. Mientras que por otra parte nos encontramos en algún lugar de otro mundo, pero para ser más específicos estamos en una zona conocida como cavidad, en donde se encontraban lo que parecía ser una banda de motociclistas, los cuales estaban por salir de la cavidad, y estos estaban teniendo una plática normal hasta que alguien de ellos dijo algo interesante. Burnice: entonces jefe, ¿qué pasó con aquel chico que salvaste? ¿Acaso sabes algo de él? Lighter: deja de molestar a la jefa con eso, Burnice, ¿no recuerdas cómo se puso la última vez que le preguntamos? César: ¿pueden parar con eso por favor? Ya les dije que no he visto a ese chico desde que me despedí de él en el hospital en mi. Burnice: eso es porque no lo has buscado, además no crees como esos encuentros predestinados de tus mangas románticos, jefe, con un tono pícaro mientras se acerca a César. César: para de una vez, Burnice. Avergonzada: eso no es verdad, avergonzada al recordar la sonrisa de Itadori. Burnice: jeje, ya estás pensando en él, ¿no es así? Por eso te pusiste roja, ¿no? César: QQN, no es verdad. Avergonzada por seguir recordando a Itadori. ¿Pueden parar de una vez con esas mierdas por favor? No es momento para hablar sobre el romance de César. César: que no tengo un romance, maldición. Haciendo un puchero. Pero antes de que pudieran seguir con la discusión sobre el amorío de la líder de los hijos de Calydon, estos escuchan un estruendo a lo lejos, el cual capta su atención. El ruido no fue tan grande, sino que lo suficientemente ruidoso para que se pudiera escuchar en un área cercana a ellos. Lighter: ¿pero qué demonios fue ese sonido? Mientras mira la dirección donde se originó el estruendo. Lucky: no lo sé, pero puede que no seamos los únicos aquí o un etéreo grande haya aparecido. Burnice: si eso último es verdad, entonces lo puedo incinerar hasta el final. Lighter: en serio, a veces sí me das miedo, Burnice, alejándose 2 pasos de Burnice. César: bueno, paren de hablar y mejor vayamos hacia esa dirección, tal vez haya alguien que pueda necesitar ayuda. Lighter: bueno, usted manda, jefa, vamos para allá.
Así los miembros de los hijos de Calidón conducieron con rumbo a donde se había originado aquel estruendo, mientras que en el lugar de impacto se encontraba un joven pelinegro de pelos parados, el cual se encontraba en pésimas condiciones, solo tenía puesta un pantalón holgado blanco además de unos tenis negros, además de no tener camisa y tener varias heridas de cortes y golpes en su cuerpo, y algunos de los cortes eran tan profundos que empezó a sangrar, pero eso no era lo único que era lo que estaba pasando por ahí, ya que varios etéreos empezaron a reunirse en el lugar, y estos poco a poco se estaban acercando al chico inconsciente, pero antes de que puedan acercarse más, los hijos de Calidón llegaron al lugar, y empezaron a acabar con todos los hoyos de la zona. Después de unos cuantos minutos de pelea y de acabar con todos los seres etéreos de la zona, fueron al lugar donde los hoyos se estaban asomando, notando que era un cráter un poco profundo, y en el fondo de este se encontraba aquel joven pelinegro con todas las características ya mencionadas. Lucky, diablos César, sí que atraes a los chicos medio muertos, mientras observa al chico. César, no es momento para tus bromas, y no solo te lo digo a ti sino que a todos ustedes, así que Lighter, carga al chico y súbelo en tu moto, hay que llevarlo a la base. Lighter, oh, pero ¿por qué hay que llevarlo a la base? ¿No sería mejor llevarlo a un hospital? César, ¿acaso no ves el estado del chico? Puede que no llegue al hospital, así que hay que tratarlo lo más pronto posible, así que hay que llevarlo a la base y rápido. A Lighter no le quedó de otra que subir al chico a su moto, y una vez lo subió todos se fueron de la cavidad con rumbo a su base para atender lo más rápido posible al chico. Pero mientras todo esto estaba pasando en el exterior, Megumi estaba recordando todo lo que le pasó, desde que aquella hechicera se apoderó del cuerpo de su hermana, hasta cuando Sukuna se apoderó de su cuerpo, y del cómo este se dio por vencido después de causar tantas muertes, como la de su profe Gojo, la de su hermana Tsumiki, además de acabar con varios hechiceros, además de también acabar con su mejor amigo, el cual intentó por todos los medios traerlo de vuelta, pero él ya se había rendido y aceptado la muerte. Pero aún él quiso ayudarlo, pero lamentablemente no lo consiguió. Perdón, Itadori. Eso era lo único que podía pensar Megumi Fushiguro, el cual se había despertado milagrosamente, y cuando este se despierta notó que estaba en un cuarto el cual parecía ser un intento de lugar médico, ya que se veía varias camas iguales además de cortinas al lado de estas. El cuarto parece ser una cabaña, ya que tanto el suelo eran de tablas de madera además de algunas ventanas que dejaban pasar la luz del día. Megumi se acerca a una de estas ventanas que estaba atrás de su cama, notando que estaba en un lugar del desierto, pero esto lo tenía sentido. ¿Cómo era posible que estuviera en el desierto? En Japón no había desierto y mucho menos montañas de tono naranja. Megumi, ¿pero en dónde estoy? Intenta levantarse pero siente dolor en su cuerpo, levantando las sábanas y notando que su cuerpo estaba vendando. Parece que esto no es un sueño, ya que este dolor es muy real, tocando su cuerpo. Megumi solo observa alrededor para saber en dónde exactamente se encontraba, además de saber quién o quiénes lo secuestraron, ya que ese era su primer pensamiento, pero antes de que pueda seguir pensando en varias posibilidades, alguien abrió la puerta del lugar. Era una joven rubia de coletas, la cual vestía una chaqueta negra con un diseño de llamas rojas en la parte inferior, además de llevar varios picos en las mangas de esta, una falda del mismo color negro con unos detalles en rojo y un cinturón negro con dorado, además de una playera negra con un logo en medio y unas gafas rojas encima de cabeza. La chica de coletas venía con una bandeja, donde llevaba un vaso de agua y un sándwich, pero en el momento que vio al chico ya despierto, se sobresaltó y casi tira la bandeja, pero logró hacer que nada se caiga, para después volver en sí y ver al joven Peli Erizó, el cual se le quedó viendo con una cara de confusión. Oh, veo que ya despertaste, chico, se ve que tu combustible es de muy alta calidad, jaja, diría con entusiasmo Megumi. Sin saber qué responder a esa última oración, perdona, ¿me podrías decir quién eres y en dónde estoy? Burnice. Oh, qué descortés de mi parte, me llamo Burnice, miembro de los ardientes hijos de Calidón, y te encuentras en el anillo exterior de Nueva Eridu, en la periferia. Megumi se había quedado con la cara en blanco por lo que había dicho la chica, no por el nombre de esta. Después de todo había muchos nombres raros en el mundo, pero lo que realmente lo dejó desconcertado fue el lugar en donde se encontraba, Nueva Eridu. Periferia. ¿Qué clases de nombres eran esos? ¿En dónde demonios se encontraba? Megumi, ¿en dónde?
bastante confundido por lo que escucho. Burnice. En las lejanías de Nueva Eridu, para ser más exactos cerca de la periferia, con una gran sonrisa mientras le deja la bandeja de comida en una mesa al lado. Megumi. Nueva Eridu. Periferia. ¿Qué clase de nombres de ciudades son esos? Pero lo más importante en donde se encuentran, se pregunta a sí mismo en su cabeza mientras se rasca la cabeza. Burnice. Bueno, iré a avisarle a los demás que ya se estás recuperando, y tú tranquilo, no te haremos nada malo, dijo esto Ñara después irse por donde vino. Megumi. Y se fue. Bueno, ahora toca saber en dónde estoy. Hace memoria de una ciudad llamada Eridu. Megumi empezó a hacer memoria de una ciudad llamada Nueva Eridu o una que fuera parecida. Después de unos minutos se acordó de una ciudad que se llama Eridu, la cual se encuentra en el país de Irak, por lo que ahí es donde se encuentra ahora, pero ahora la pregunta es cómo es que llegó a Irak. Y también el por qué no sentía ni una pizca de energía maldita, no, ni un rastro de maldiciones cercana, objetos malditos o seres con esta energía, no sentía nada en absoluto, y esto lo preocupó ya que él sabe que todo lo que pasó fue real, ya que tenía todo el cuerpo vendado además de tener el pantalón que llevaba cuando Sukuna se apoderó de él, por lo que el incidente de Shinjuku había pasado al igual que todas las muertes que causó, pero ahora lo que interesa era el saber el cómo es que acabó en Irak o si que es en realidad estaba en Irak, por lo que hace una postura con sus manos y usa su técnica de sombras para invocar a sus conejos. Megumi invoca 3 conejos, los cuales salen de la habitación para investigar en la zona donde se encuentra, y una vez tenga la información necesaria confiaría o no en las personas que lo curaron. Justo después de que sus conejos se fueran de la habitación, alguien había entrado a esta, y era un joven pelinegro el cual tenía una chaqueta negra con algunos pinchos en esta, además de tener una especie de artefacto en su mano derecha y con una bufanda roja alrededor de su cuello y unas gafas oscuras. Mientras que la otra persona que entró era una mujer algo alta de cabello verde grisáceo, la cual llevaba una capa negra con el interior de esta en tono rojo, con una playera negra la cual era bastante ajustada y marcaba mucho sus atributos, la cual tenía una expresión de felicidad por ver al chico ya despierto. Jeje, veo que ya despertaste, chico, me alegra que ya estés mejor. Creo que era algo normal, después de todo estuvo dormido por 2 días enteros. Megumi al momento en que entraron aquellos chicos los empezó a analizar a ambos para saber si eran peligrosos o no. Al chico por su físico dedujo que era un peleador de cuerpo a cuerpo, además de que ese artefacto que lleva en su mano lo ayuda a potenciar sus golpes con su mano hábil, mientras que a la chica por su actitud dedujo que podría llegar a ser alguien amable pero que podría llegar a ser peligrosa, además de que también notó que era una mujer mayor que él, ya que nota que era una mujer fuerte físicamente, además de que por alguna razón sintió una extraña sensación cuando la veía, era como si estuviera enfrente de su amigo Itadori, ya que la chica podría llegar a ser igual de amable y entusiasta como su amigo. Megumi, así que fueron ustedes los que me ayudaron, dijo mientras se acomoda para sentarse en la cama. César. Así es, chico, yo soy César King, líder de los hijos de Calidón, y de aquí es el que te trajo aquí, se llama Ligter, mientras apunta a Ligter. Ligter. Un gusto, chico, y me alegra que ya te encuentres mejor, ya que la verdad no te veías muy bien cuando te encontramos. César. Ten un poco más de tacto, Ligter. ¿No ves que el pobre ya sufrió mucho? Megumi. No hay problema y muchas gracias por ayudarme, y por cierto me llamó Megumi Fushiguro. César. Bueno, Megumi, me alegra que ya estés mejor. Ahora si nos disculpas, tenemos algunas cosas que hacer, pero si tienes preguntas puedes hablar con una de nuestros mientras para que te ayuden en lo que puedan. Ligter. Sí, así es, además nos tienes que contar cómo es que terminaste en ese estado, pero como dijo la líder, descansa por ahora. Megumi. De acuerdo, muchas gracias por su ayuda y cuidarme, inclinando la cabeza en forma de agradecimiento. Y así ambos miembros de los hijos de Calidón se fueron del lugar para dejar descansar en paz al joven pelo pincho, el cual estaba tratando de hallar la energía maldita de algún cercano, pero no logró sentir nada. Pero mientras más intentaba buscar esta energía, pero Megumi empezó a sentir otro tipo de energía, la cual era parecida a la energía maldita, pero esta era mucho más débil que la energía maldita, además solo se sentía en algunos lugares y en masa. En eso sus conejos llegan por la ventana y
empiezan a hacer señas de lo que vieron allá afuera. Megumi interpretó las señales de sus conejos hacían, de que al parecer había varias esferas negras rodeadas de algunas extrañas luces alrededor de estas y las cuales estaban por toda la zona, junto con una foto que encontraron de estas en periódico antiguo. Megumi al recibir la información que le dio asumió de manera bastante rápida que no se encontraba en su mundo, y que al parecer ese ataque que hizo Sukuna logró no solo cortar Shinjuku, sino que también el espacio-tiempo, haciendo que cuando este fuera tragado por aquella brecha y fue transportado a otro mundo, donde existían estas cosas llamadas cavidades, pero eso era todo lo que sabía al momento. No sabía cómo es que se formaron estos dossiers, que alguien podría sobrevivir dentro de estos, por lo que debía de buscar más información acerca de este mundo y sobre esas cosas llamadas cavidades y qué tan peligrosas eran, pero ahora debía de recuperarse un poco de sus heridas antes de tan siquiera pensar en qué hacer en este mundo. Después de esas pequeñas interacciones con sus salvadores y de descubrir que no se encontraba en su mundo, Megumi empezó a recuperarse de sus heridas a la vez que cuando venía uno de los miembros de esa facción llamada los Hijos de Calidón, le preguntaba acerca de las cavidades y demás cosas, y cuando la líder le preguntó acerca sobre Lidl cómo había llegado a ese estado en el que lo encontraron, este mintió diciendo que era huérfano desde los 8 años y que ha estado vagando desde entonces solo, buscando comida y un lugar donde dormir, pero mientras vagaba por ahí sin querer entró a una cavidad y se tuvo que enfrentar contra los etéreos de esta. Ya sabe todo acerca de las cavidades y los etéreos, pero lamentablemente su fuerza no fue suficiente y terminó siendo derrotado, y es esa la razón del por qué lo hallaron de esa manera. Después de una semana Megumi ya se había recuperado por completo de todas sus heridas y por fin estaba listo para conocer el mundo, pero primero debía de agradecer a los que lo ayudaron en este tiempo. Ya cuando Megumi se recuperó, Bunny se vino y le dejó un conjunto de ropa, ya que después de todo lo único que tenía puesto era ese pantalón desgastado, por lo que él solo dio una pequeña sonrisa y se puso su nueva ropa, la cual consistía de una sudadera negra con toques morados y blancos, además de una pants deportivo negro y unos tenis color blanco hueso. Cuando salió del lugar pudo notar mejor en el lugar donde se encontraba, era un lugar desértico rodeado de montañas, además de que había varios contenedores usados como casas, y también había una torre de agua, y el lugar se sentía como en el viejo oeste, solo que con un toque de motociclistas de por medio. Al salir notó que estaban llegando Lucky y César, al parecer llegando de una misión o algo parecido, y estas al verlo lo saludaron y este por educación les devolvió el saludo, aunque con su cara de amargado de siempre. Ahora tocará